Buenas noches. Doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en los medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar a cabo esta solemne sesión académica en la que tendremos la presentación de trabajo de ingreso al capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, de Alma Montserrat Gómez Sepúlveda. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestro secretario para que dirija la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. El médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil. El doctor José Julio Sierra García de Quevedo, quien dará respuesta al trabajo de ingreso de la maestra Alma Montserrat Gómez Sepúlveda, aspirante del capítulo juvenil, y el de la voz, el licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. Procederé a presentar a nuestra aspirante. La maestra Alma Montserrat Gómez Sepúlveda es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. También cuenta con un máster en Análisis y Autentificación de Obras de Arte por la Universidad de Valencia. Desde el 2015 es profesora de tiempo completo en la mencionada Escuela de Restauración y forma parte del equipo de conservadores del Museo de Ciencia y Tecnología Dr. Guillermo Santos Coy Gómez de la Unidad de Patología Clínica bajo la coordinación del Dr. Julio Sierra García de Quevedo, aquí presente. Su área de especialización se centra en el análisis físico-químico de los materiales presentes en las obras de arte y su estado de conservación. Destaca su investigación en la aplicación de técnica de terahertz para el estudio de la obra del pintor Hermenegildo Bustos. Su más reciente investigación es sobre el análisis de técnicas de imagen del periodo cubista del pintor Diego Rivera. Es cofundadora del Seminario Permanente para el Estudio y Conservación de las Campanas de México y dentro de este ha coordinado el registro de las campanas que se encuentran en los templos del primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Ahora le pido amablemente a nuestro presidium que pasemos abajo a sentarnos y a la maestra Alma Montserrat proceda a presentar su trabajo de ingreso. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. El día de hoy voy a presentar el tema Día Internacional de la Luz, Reflexiones en el Arte. Quise proponer este tema porque es un tema que no es muy conocido entre la comunidad, sobre todo de artistas, historiadores, restauradores, etcétera. Y bueno, voy a explicarles por qué es un día que hay que conmemorar desde nuestra área, desde nuestras disciplinas. Y bueno, un poco de las reflexiones de por qué desde el arte es importante también celebrar. Y bueno, quisiera empezar diciendo que la luz juega un papel central en la vida y las actividades humanas, y no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. Imaginen el mundo sin la luz, incluso el universo sin la luz, pues no sería lo que conocemos, incluso pues no sería. Pero no nos referimos solamente a la luz visible, y esto es algo importante al conmemorar el Día Internacional de la Luz. La luz es un fenómeno electromagnético, es una radiación la luz visible es una radiación que nuestros ojos captan e interpretan nuestra mente. Sin embargo, hay otras radiaciones que son invisibles al ojo humano, como los rayos X, el ultravioleta, el infrarrojo, etcétera. Entonces, el Día Internacional de la Luz conmemora todas estas radiaciones electromagnéticas. Y bueno, un poco de antecedentes para entender la importancia de la luz y por qué se conmemora este día, pues empezamos con las primeras investigaciones científicas en las que trataban de entender al universo y que los llevó a grandes revoluciones del pensamiento. Incluso los científicos más reconocidos pues abordan esta área de la ciencia. También las tecnologías basadas en la luz ayudan y contribuyen a la salud, al diagnóstico clínico y al bienestar de la sociedad cada vez que nos hacemos análisis para saber y diagnosticar nuestras enfermedades. También en el área de la salud y las ciencias de la luz, además de servir para el diagnóstico, también se aprovechan las tecnologías de la luz para el tratamiento de estas enfermedades. Y
Y bueno, obviamente en comunicaciones, las tecnologías de la luz con la fibra óptica y otras tecnologías pues permiten el internet y todas las comunicaciones, e incluso que llegue a pues comunidades que están muy alejadas de sociedades más desarrolladas. Y bueno, ya también para contribuir un poco al cambio climático, a entender los terrenos, pues también con tecnologías de la luz se hacen inspecciones desde la superficie para entender cómo está la atmósfera, cómo están nutridos los suelos, etcétera. Y bueno, no puede quedar de lado la luz y el arte, por supuesto, y pues la luz ha influido en la cultura. Desde los primeros artistas se fue evolucionando en su entendimiento y conocemos muchísimas obras que han aprovechado la luz, estos usos de la perspectiva, el claroscuro, para reflejar la luz también en las obras de arte. Y bueno, incluso ahora se sigue utilizando, no solamente en la época del Renacimiento, el impresionismo, sino que ya nuevas, pues el arte contemporáneo también aprovecha la luz para crear obras nuevas. Y bueno, con todos estos antecedentes que tenemos, desde la medicina, el diagnóstico clínico, el arte, etcétera, pues había que celebrar a la luz por su papel tan importante en la vida y en las actividades humanas. Es por eso que en 2015 la UNESCO proclamó ese año como el Día Internacional de la Luz y las tecnologías relacionadas con la luz. Y este año, tenía como objetivo conocer y difundir la importancia de las tecnologías basadas en la luz y sus aplicaciones para propiciar soluciones prácticas a desafíos en áreas como la energía renovable, la educación, la agricultura y la atención médica. Entonces vemos que trataban de impactar no solamente a cuestiones científicas, sino que trataban de impactar pues a otras áreas de la vida diaria. Y bueno, tenían muchos objetivos, yo destaqué estos 5, que es mejorar la comprensión pública, que tenía que ver con difundir por qué la luz y sus tecnologías eran importantes en la vida diaria, construir una capacidad educativa mundial también al transmitir con actividades relacionadas con la luz este tipo de tecnologías, enfatizar en la importancia de seguir invirtiendo en este tipo de ciencias y de tecnologías. Y bueno, que voy a resaltar mucho, que era destacar y explicar el vínculo íntimo entre la luz, el arte y la cultura, porque muchas veces se cree que pues las ciencias, las tecnologías de la luz y el arte están alejados, pero en realidad pues desde la UNESCO ya estaban intentando que fuera uno de los objetivos, Y bueno, también se establecieron mantener estas metas y logros a futuro. Y algo que me parece muy bonito es que este año internacional de la luz se apegó y contribuyó significativamente a los objetivos del desarrollo sostenible que la UNESCO se planteó en el 2015, que son 17, y en estos 17 el Día Internacional de la Luz contribuyó. Voy a resaltar solo algunos. Estos 3, que sería sin pobreza, hambre cero, buena salud y bienestar, porque las tecnologías de la luz y con todos los avances científicos contribuyen a reducir la pobreza, a hacer saneamiento de aguas y a contribuir a los diagnósticos médicos, etcétera. También se buscó la educación de calidad, igualdad de género y reducir desigualdades. Hubo programas como el que les pongo aquí de ejemplo, en el que se resaltaba a las investigadoras en las tecnologías de la luz para romper esta brecha de género, y pues también con educación de calidad buscaban dar cursos, talleres, etcétera. Y bueno, finalmente estos 3, que es agua limpia y saneamiento, que la luz contribuye en algunos procesos a que ocurra esto, y sobre todo energía asequible y limpia con los paneles solares y la acción climática, porque este tipo de luz y este tipo de energía a través de celdas solares pues es energía limpia. Y bueno, tal vez se preguntan por qué en 2015 no fue algo al azar. Este año representó la notable conjunción de varios hitos importantes en la historia de la ciencia de la luz. El primero de ellos fue el Tratado de Óptica, fue el 1000 aniversario de la aplicación de la aparición del Tratado de Óptica por este científico Al-Hasan. En 1815 la óptica ondulatoria por Agustín Fresnel. Luego en 1865 se celebró el 150 aniversario de la teoría electromagnética de Maxwell. En 1915 el centenario de la teoría general de la relatividad de Einstein.
En 1965, Penzias y Wilson descubrieron la radiación de fondo de microondas, que bueno, impactó muchísimo a conocer el universo y otras tecnologías. Y en 1965, Charles Kao desarrolló y usó la fibra óptica pues para incentivar las telecomunicaciones. Bueno, esta celebración fue visible en un total de 147 países en todo el mundo. Aquí pongo un mapa y más o menos la distribución en los continentes. Y pues las actividades realizadas fueron conferencias, talleres, actividades en museos, y bueno, asambleas, etcétera, para conmemorar este año. Y bueno, México no se quedó atrás y hubo varias actividades para conmemorar este día, sobre todo en teatros, escuelas, planetarios, en el Museo de la Luz de la UNAM, que está en Ciudad de México, en bibliotecas, etcétera. Y pues se realizaron conferencias, laboratorios a puertas abiertas, etcétera. Este es un ejemplo de una observación astronómica en la UNAM también. Y bueno, algo muy importante es que la ceremonia de clausura del Año Internacional de la Luz se llevó a cabo en México, en Mérida, del 4 al 6 de febrero del 2016, y fue cuando concluye. Y se cerró con una visita en la zona arqueológica de Chichén Itzá y el espectáculo de luz y sonido sobre el templo de Kukulcán, que es la imagen que les pongo ahí. Y bueno, después de que concluyó el Año Internacional de la Luz y como uno de los objetivos era continuar incentivando este tipo de actividades, pues el 16 de mayo se establece el Día Internacional de la Luz, que es el que actualmente celebramos año con año. Y se estableció el 16 de mayo porque en esa fecha, bueno, un 16 de mayo de 1960, el físico Theodor Maiman utiliza o activa por primera vez un láser, o aplica por primera vez de forma exitosa un láser. Y bueno, los láseres son un ejemplo importante de cómo esta tecnología impacta, pues, o sea, vamos a ver aplicaciones en el arte, en la medicina, etcétera. Y bueno, el Día Internacional de la Luz se establece en 2017, pero se celebra por primera vez en 2018, igual con sede en la UNESCO y con actividades en museos, etcétera. Y bueno, la comunidad que celebra actualmente el Día Internacional de la Luz se centra principalmente pues en instituciones como el Centro de Investigaciones en Óptica, la UNAM, es decir, instituciones de ciencias pues exactas como la física, la óptica, etcétera. Me dio gusto cuando estaba haciendo la presentación ver que el Instituto Nacional de Antropología e Historia este año sí publicó algo sobre el Día Internacional de la Luz, pero principalmente se centra en ese tipo de instituciones, pues más de ciencias naturales, física, etcétera. Y bueno, en México este es un mapa sacado de la página del Día Internacional de la Luz, en donde tienen pues un mapa de donde se realizan las distintas actividades, y México sí tenía como unas 6 actividades registradas oficialmente. Y bueno, ya para centrarlo más en el arte y la cultura, pues también nosotros tenemos mucho que celebrar porque hay muchísimas aplicaciones que nosotros hacemos con las tecnologías relacionadas con la luz. Por ejemplo, desde los museos se utiliza tecnología que tiene que ver con la luz para generar ambientes interactivos con los usuarios. Este es un ejemplo del Museo de la Luz que está en la UNAM. Bueno, que pertenece a la UNAM. También hemos visto mucho los recursos de iluminación para resaltar arquitectura, volúmenes, etcétera, en espacios públicos. También pues como un recurso museográfico se utiliza mucho, museográfico y también de conservación, porque hay que cuidar el tipo de iluminación, etcétera. Y bueno, ya acercándonos un poquito a lo que hacemos en el Museo de Ciencia y Tecnología, donde trabajo con el doctor, pues la luz se utiliza para mejorar nuestra apreciación y entendimiento del patrimonio cultural, no solamente de su técnica y sus deterioros, sino también para evaluar intervenciones, etcétera. Bueno, este es un ejemplo de una urna que el doctor Julio ya presentó en este mismo espacio, y pues un ejemplo de una tomografía de este objeto. También estudios con técnicas de imagen, que también ya les he hablado de ellos, que también utilizan distintas radiaciones como el ultravioleta, infrarrojo, etcétera. Y bueno, otro tipo de tecnologías, ¿no? Como la microscopía, los rayos X y toda la tecnología que utilizamos pues para estudiar a fondo el arte. Y bueno, en restauración también se utiliza el láser y las tecnologías relacionadas con la luz. Ahí estamos viendo un ejemplo de limpieza de bronce
y bueno, cómo están retirando esta capa oscura con luz láser. Y bueno, ¿es posible celebrar el Día de la Luz y contribuir con los objetivos planteados por la UNESCO desde las instituciones educativas? Pues ahorita les voy a mostrar un ejemplo que es un granito de arena, o quizá menos que un granito de arena, pero es un intento por contribuir a estos objetivos y por celebrar también el Día de la Luz desde cuestiones artísticas y de patrimonio. Ya haciendo una revisión, pues me di cuenta que podemos contribuir en educación de calidad, por supuesto, y reducir las desigualdades, que ahorita les voy a decir por qué. Y bueno, desde la otra institución en la que trabajo, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, realizamos actividades en el Día Internacional de la Luz. Este año fue el segundo día y nos planteamos que las actividades fueran mucho más lúdicas e interactivas con los estudiantes, pensando en educación de calidad y pues también en contribuir a fomentar este día y a mostrar por qué era importante celebrar el Día Internacional de la Luz. Realizamos varias actividades, una de ellas se llamó Memorama Espectral. El cartel que están viendo a la izquierda son como las indicaciones tal cual de cómo jugar un memorama, y lo que hicimos fue imprimir de una obra que habíamos estudiado con ultravioleta, infrarrojo, etcétera, pues imprimirla doble para que fuera un memorama y los estudiantes fueran jugando. Cada una de las imágenes tenía su nombre para que ellos se fueran familiarizando con el tipo de imagen que estaban viendo, pero además pudieran jugar y fuera como mucho más lúdico. Otro fue Adivina la radiación. En este pusimos un gran espectro electromagnético y también imprimimos imágenes que fueron registradas con distintas radiaciones. Lo que hicimos fue que los estudiantes pues lo acomodaran según creyeran en el orden en el espectro, y sobre todo que pusieran en práctica cosas que les damos en el aula, que pues ellos pudieran poner en práctica ahí con ese juego. Y uno último fue Tómate la foto. En este lo que hicimos fue colocar un set de foto tal cual y una cámara con la que nosotros registramos las obras de arte con ultravioleta e infrarrojo. Y lo que hicimos fue tomarles fotos para que vieran cómo se podían ver ellos en distintas radiaciones. Ejemplos fueron estos, las de arriba son ultravioleta y las de abajo son infrarrojo. Y esto lo hicimos no solo por jugar, sino para crear conciencia para el cuidado personal. Porque en nuestra disciplina, en la restauración, utilizamos mucho la luz ultravioleta para evaluar las obras de arte, para ver si están repintadas, si presentan algún barniz, etc. Entonces, cuando ellos se veían en la luz ultravioleta, veían pues un poco el daño en su piel que podía haber, y también qué ocurría cuando se ponían bloqueador solar. Entonces la chica de la derecha se está poniendo bloqueador solar y empezaba a ver en tiempo real cómo se le empezaba a poner la cara oscura, para que viera que la luz ultravioleta realmente estaba generando una protección ante esta radiación. Entonces sí fue un poco para que vieran cómo se podían ver en otras radiaciones, pero sobre todo para crear conciencia, porque les decimos que tienen que utilizar bloqueador solar, lentes de seguridad, etcétera, y no lo entienden, y lo entendieron hasta que se vieron en una imagen. Y bueno, finalmente, ¿por qué reducir las desigualdades? Porque en ultravioleta y en infrarrojo se dieron cuenta que todos son iguales. En ultravioleta todos son oscuros, todos se decían ¿por qué soy tan negro? ¿Por qué estoy tan moreno? Y en infrarrojo todos eran güeros, todos eran rubios de ojos claros. Y bueno, ya para terminar, tomo esta frase del reporte que se hizo del Año Internacional de la Luz, que dice: la luz es el medio por el cual los seres humanos se ven a sí mismos, entre sí y su lugar en el universo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Ahora le pido amablemente al doctor Julio Sierra que proceda a dar respuesta al trabajo de ingreso. Gracias, muy buenas noches. Bueno, a mí me advirtieron que fuera una respuesta corta, que no era hacer otro trabajo de presentación. Entonces, pues la respuesta que he preparado pues ha sido corta. Pero sí quisiera resaltar primero, pues muy contento que Monse ingrese al capítulo juvenil, porque creo que una de las contribuciones que los socios tenemos que hacer es precisamente buscar gente valiosa que pueda ingresar a esta sociedad.
Yo tengo ya muchísimos años perteneciendo a esta sociedad con un objetivo muy concreto, que fue precisamente pues a través de una persona que influyó en mí y que por lo tanto yo quería pertenecer a la misma sociedad que en su momento yo admiraba en esa persona. Entonces pienso que también lo mismo tengo yo que hacer en el sentido de invitar a algunas personas que yo vaya considerando valiosas y que puedan contribuir a la sociedad. Y en este caso, pues me parece que Monse tenía esas características en las cuales yo podía encontrar aquello que puede en un momento dado ser significativo, en especial para este capítulo juvenil. Y pensando, la verdad me sorprende un poco Monse en el sentido de la presentación, que incluye temas de ciencia y de medicina, que se ve que entonces ha sido ya influenciada por su área de trabajo, especialmente en el museo. En lo cual, pues entonces me parece que al menos pues ahí vamos dejando esas semillitas, porque cuando se fueron integrándose algunas personas de la Escuela de Conservación y Restauración, pues la tecnología, al menos con respecto al área de la medicina y la luz, creo que les quedaba muy, muy distante. Pero sin embargo, entonces yo lo pensé al revés. Dije, bueno, ¿qué le gusta a los restauradores, a Monse y en lo particular a mí también? Pues ¿qué me gusta más? Me gusta mucho la pintura. Y creo que uno de los sitios donde más se expresa la intervención de la sensibilidad de la luz es precisamente en la pintura. Y para eso pues busqué algunas obras que puedan ustedes en un momento dado poder acudir y verlas. No las traje porque dije, pues no es mi trabajo, pero sí se las voy a mencionar en el sentido de que la luz dio inicio a una corriente artística y pictórica que es el expresionismo. El expresionismo se inicia precisamente desde el momento en el cual los que se movieron durante este periodo del siglo XIX, su objetivo principal era el estudio del comportamiento de la luz en la definición del color. Y eso me parece que es precisamente lo que hace la luz, definir el color, porque pues lo acabamos de ver ahorita en blanco y negro, todos somos iguales. Pero definir el color y integrarlo dentro de la pintura es lo que dio origen precisamente a toda una corriente pictórica que seguramente puedo afirmar que todos los que estamos aquí pues estamos maravillados por ella, que es el expresionismo. Y dentro de esta, pues tuvo un gran líder que fue Matisse, y que Matisse tenía precisamente lo que él quería era representar vivencias y sensaciones a través de la fuerza cromática y del contraste. Y era su objetivo en la pintura, lograr despertar una vivencia a través de la luz, poniendo por un lado pues el color y por otro lado el contraste. Y entonces eso es lo que también nos aporta la luz, eso poder ver a los demás de una diferencia cromática y de una diferencia de contrastes. Entiendo el sentido de acercarnos todos y disminuir las diferencias, pero también esas diferencias nos acercan, no solamente nos alejan. Y entonces hay en este caso de él, yo busqué la pintura más representativa de él y que yo los invitaría a ver, que es precisamente una que se llama Retrato de Mujer. Este retrato de mujer, que es un torso en los cuales él trató de describir estas diferencias cromáticas y estas sensaciones que producía la luz en su modelo en contraste con la naturaleza. Otro de los grandes movimientos que en un momento dado incluso dio origen al fauvismo fue con André Derain. Él también estaba muy influenciado por Matisse en su desarrollo de su corriente artística y lo tenía como esa gran referencia junto con Van Gogh. Y él estaba tan preocupado por buscar estas sensaciones cromáticas que se alejó un poco del expresionismo y dio origen a otra corriente en la cual la luz también tiene una gran influencia, que es el fauvismo.
Y entonces así como Matisse tenía como buscar el comportamiento de la luz, él lo que quería era buscar una pintura total en la cual no hubiera una sombra, que no hubiera una sola sombra en esa pintura que él llamó ensambladura luminosa y que solo estuviera representada por la luz. Entonces, creo que el impacto que para ellos tenía, pues después de venir con corrientes específicamente, ¿cómo se llama?, muy académicas, el influjo que tuvo la luz sobre ellos no era de una manera solamente personal, sino dar el origen a esa corriente pictórica, pero que también en su momento fueron incomprendidos. Fueron incomprendidos porque incluso, por ejemplo, una crítica que se hizo a este retrato de mujer en la segunda exposición, de pintura expresionista, uno de los críticos sobre ellos expuso que quién le había dicho a este Matisse que ese retrato de mujer que había hecho era solo un amasijo de carne podrida por los contrastes y los colores que había utilizado. Y fueron pues 200 años después en donde estamos redescubriendo el valor de esta corriente pictórica. Y por último, Renoir, otro gran pintor influenciado por la luz, que su objetivo era buscar la quinta esencia de las metas de los impresionistas en plasmar las luces, y otra gran corriente en la pintura, los reflejos de la luz. Unos buscaban la luz total, otros buscaban las diferencias cromáticas, y este último buscaba los reflejos de la luz en una luz total. Entonces, dentro de la corriente de la pintura, pues vemos que la luz tuvo una gran influencia y que todavía a 200 años de ella seguimos admirándolo. Pues Monse, muchísimas gracias por la presentación de tu trabajo. De verdad me parece que hiciste una investigación acerca de todos los sitios y todos los ámbitos donde donde tiene influencia la luz, y la verdad que me maravilla que ya la busques también desde el punto de vista técnico. Muchísimas gracias y espero que Diego te dé la bienvenida. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, y efectivamente es momento de la toma de protesta. Entonces le pido al Presidium pasemos acá abajo para que tanto el médico veterinario... Nada más. ¿Solo Monse? Entonces, claro. Bueno, entonces Monse allá abajo, y a pedirle al médico veterinario Diego. ¿Ya desde aquí? Tomarla. Ajá. Sí, es que... desde aquí no. Y a la licenciada Pilar que procedan a la toma de protesta e imposición de distintivo y entrega de constancia. Ok. En nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, pregunto a Alma Montserrat Gómez Sepúlveda: ¿protestas cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos que rigen la vida institucional de nuestra Benemérita Sociedad y promover a través del trabajo del crecimiento cultural, científico y humanístico de los Estados Unidos mexicanos y del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Si así fuera, que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y tus compañeros te lo reconozcan. Si no, que te lo demanden. Enhorabuena y muchas felicidades, Monse. A continuación, haré la imposición del PIN, del distintivo. El diploma que se le entregará a Monse como constancia de su ingreso dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga la presente constancia de ingreso a Alma Montserrat Gómez Sepúlveda en calidad de asociada del capítulo juvenil
quien cumplió los requisitos respectivos y protesta del estatuto y reglamento de esta benemérita institución, presentando como trabajo de ingreso una conferencia titulada Día Internacional de la Luz, Reflexiones en el Arte, Guadalajara, Jalisco, a 18 de mayo de 2023, y está firmado por el médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo, el licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico, y la de la voz, licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil. Monse, muchas felicidades. Muchas gracias. Sí quisiera, Monse, resaltar algo muy importante, que es que nos presentaste un trabajo que nos dio una gran luz sobre la luz, y sobre la luz en el arte y en la cultura, y además en otras áreas que nos las hiciste ver. Ha sido una investigación muy buena, y aunque fue muy profesional, realmente la hiciste muy de divulgación, muy al alcance de todos quienes no somos expertos en los temas. Y decirte que pertenecer a esta institución a través de su capítulo juvenil es un gran honor, pero también significa una gran responsabilidad. Y esto es un proyecto de vida. Entraste y seguirás. ¿Sí? Y esperamos contar contigo, con tu dedicación, con tu capacidad en la investigación, y sobre todo con esa fuente que tienes tan clara de darnos luz a todos en estos temas del arte. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, licenciada Pilar. Entre los avisos, les invitamos el martes 23 de febrero a las 8 de la noche en este mismo recinto a la conferencia Huertos Urbanos, Conciencia Ambiental en Estudiantes de Bachillerato, impartida por la maestra María Magdalena Hernández de la Cruz. Finalmente, les invitamos a pasar al patio principal para convivir con nuestra ahora nueva asociada, primera asociada de esta administración, de hecho, y procedo a pedirle a nuestro coordinador que clausure la sesión. A nuestra asesora que clausure la sesión. Está bien, puede ser. Bueno, ¿me prestan la campana, por favor? Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este auditorio en la casa sede, y a quienes nos siguen en las redes sociales. Y siendo las 8:35, damos por clausurada esta solemne sesión académica. Muchas gracias.